Mediante los filtros podemos entonces eliminar la portadora de 38 kHz que utilizamos para fabricar las dos bandas laterales donde se va a transmitir la información L-R y reemplazaremos esa portadora de 38 kHz por una señal de poca potencia, de poca amplitud, centrada en la frecuencia que es la mitad, es decir, 19 kHz. Está exactamente en el medio entre el límite de la banda base de la señal L+R, que es 15 kHz, y el inicio de la banda lateral inferior, que está en 23 kHz. Una manera muy simple de fabricar esta señal de 19 kHz es mediante el uso de un cristal que funcionará como oscilador. En este circuito vemos el cristal, un varicap, donde podremos ajustar la sintonía, es decir, la frecuencia exacta de oscilación de este cristal. Sabemos que si el cristal no oscila exactamente a 19 kHz y le ponemos en serie un capacitor, el capacitor va a hacer que aumente la frecuencia de oscilación de este cristal. Y sabemos además que en el varicap podemos cambiar el valor de capacidad de este componente cambiando la tensión de polarización inversa. Por lo tanto, mediante cambios de tensión sobre este varicap, variará su valor capacitivo y esto cambiará la frecuencia de oscilación del cristal, pudiendo entonces sintonizar con más precisión la salida de 19 kHz de nuestro oscilador. Esta etapa, que es un amplificador, sirve para cumplir con los criterios de Barkhausen de mantener la salida con un valor unitario y en fase durante todo el proceso de oscilación. Esa señal de 19 kHz recibe el nombre de portadora piloto y sirve para que el receptor detecte la llegada de una señal de FM estéreo y a su vez eso normalmente se utiliza para encender un LED o algún sistema de indicación en el receptor, de manera que el usuario tenga información sobre la calidad de señal que está recibiendo. Si la señal que se recibe es una señal mono, es decir, la L+R que ya vimos, los 19 kHz no llegarán al receptor y por lo tanto no habrá una indicación visual de que está llegando una señal estéreo, que claramente es lo que está ocurriendo. Esa portadora piloto también, si se multiplica en el receptor por 2, se recupera la señal de 38 kHz necesaria para demodular la señal L-R, y si la multiplicamos por 3 obtendremos la señal de 57 kHz necesaria para demodular la señal centrada en 57 kHz, que aún no les he explicado para qué se transmite y que veremos más adelante. De esta manera, nuestra señal multiplex estará formada por una banda base con la señal de audio L+R entre 0 y 15 kHz, una portadora de baja potencia de 19 kHz, una banda lateral inferior, producto de la modulación de la señal L-R, con una portadora de 38 kHz que no se va a transmitir porque fue filtrada, una banda lateral superior formada por la señal L-R modulada con la portadora de 38 kHz que, repito, fue filtrada y no será enviada, y una señal modulada en amplitud centrada en 57 kHz que veremos en instantes para qué sirve. Para lograr esas frecuencias de 19 kHz, 38 kHz y 57 kHz usaremos respectivamente un oscilador con un multiplicador de frecuencias para obtener la señal de 19 kHz, otro multiplicador por 2 para obtener 38 kHz y un multiplicador por 3 para obtener la de 57 kHz. Vimos también que necesitamos recuperar en primera instancia las señales de banda base L+R, que se va a transmitir directamente como parte de la señal multiplex,
y la señal L-R que está transmitida en la señal multiplex como parte de dos bandas laterales producto de la modulación de L-R con una portadora de 38 kHz. ¿Cómo vamos a hacer en primer lugar para sumar la señal L con la R y para restarle a la señal L la señal R y formar estas dos bandas bases, suma y resta respectivamente? Un circuito sumador es un circuito operacional, un circuito integrado, que de acuerdo a la configuración externa de componentes que da el fabricante, va a permitir obtener a la salida, por ejemplo, la suma de las entradas. Para este ejemplo, la ecuación que da el fabricante de su circuito sumador operacional establece que la salida va a ser igual a la suma de cada una de las entradas, a los volts que van a entrar por cada una de estos terminales B1, B2 y B3, ponderados por los valores resistivos R1, R2 y R3. Eso va a permitir darle, si fuera necesario, distinta importancia, distinto valor a cada una de las entradas, según el valor resistivo. Cuanto más importancia quiero darle a una entrada respecto a las otras, menor será el valor de su resistencia y viceversa. Para nuestro caso, donde queremos sumar señales de audio, los valores de R1 y R2 y R3, si estuviera sumando tres señales, son idénticos, se usan valores iguales, de manera que todas las señales tengan la misma importancia. Si yo utilizara aquí resistencias variables, podría fabricar, por ejemplo, un ecualizador, un circuito que me permita elegir cuál de las señales de entrada va a tener más importancia frente a las otras. Vemos también que la suma de las señales B1, B2 y B3 están referidas a un valor RF. Este valor, que corresponde a esta resistencia de realimentación entre salida y una de las entradas al circuito operacional, tiene relación con el nivel de amplificación que voy a lograr con la suma. Es decir, aparte de sumar las señales, puedo aprovechar este circuito para amplificarlas. Según el valor que le dé a RF, la señal de salida tendrá el mismo valor que las señales de entrada sumadas, un valor mayor o un valor menor. Veo también un signo menos. Esto hace referencia a que los circuitos operacionales sumadores invierten la salida. Sabemos que eso no nos va a generar un inconveniente porque simplemente podemos invertirla nuevamente de manera de recuperar la señal suma con el mismo signo que tengamos. Si queremos restar señales, basta que la señal que queremos utilizar para restar la invirtamos antes de ingresarla al sumador. Aquí tenemos un circuito operacional, también con dos resistencias conectadas de acuerdo a los datos que da el fabricante, que hace que su salida sea la inversa de la entrada. De manera que la señal B1 aquí va a llegar con el mismo valor pero invertida, va a ser menos B1, y B2 y B3 van a entrar al sumador con el mismo signo. De manera que para este ejemplo la salida va a ser B2 más B3 menos B1. Para nuestro transmisor, donde vamos a tener solo dos señales, la señal L y la señal R, ambas van a ingresar al circuito sumador y la salida va a ser L más R. Para el otro caso, donde tenemos que restar señales, vamos a hacer que la señal R pase primero por un circuito inversor, de manera que aquí tengamos la señal R, aquí tengamos la señal menos R, y al ingresar al sumador, la salida va a ser L menos R. De esa forma, muy fácilmente hemos obtenido la señal suma y la señal resta en banda base. ¿Cómo hacemos para modular la señal L-R en amplitud? Simplemente usamos un circuito modulador. El más simple es un transistor, donde estamos ingresando la portadora. Para lo correcto aquí es que la portadora que estamos usando no es 19, es de 38 kHz. Después vamos a eliminarla y usarla de 19 aparte, pero lo que ingresa aquí va a ser una señal portadora de 38 kHz y por otro lado ingresa al mismo transistor la señal de banda base L-R que obtuvimos mediante los circuitos sumadores e inversores. La mezcla de la señal osciladora 38 kHz y la señal banda base L-R
nos dará una salida de 2 bandas laterales con portadora de alta potencia centrada en 38 kHz, portadora que ya vimos, luego eliminaremos con un filtro. Si analizamos nuestra señal multiplex, banda base L+R, portadora de 19 kHz, banda lateral inferior de L-R modulada en amplitud, banda lateral superior de L-R modulada en amplitud y una doble banda lateral centrada en portadora de 57 kHz, encontramos algo que debería llamarnos la atención. Cualquiera de estas señales, según Fourier, pueden descomponerse en una señal fundamental, senoidal pura, y una suma de infinitas armónicas superiores e inferiores a frecuencias más altas y a frecuencias más bajas, con amplitudes que van disminuyendo, de manera tal que la suma de todas esas señales punto a punto pudieran reconstruir la forma de onda de nuestra señal. Sin embargo, aquí vemos que a frecuencias más altas, tanto en banda base como en la banda lateral superior o en la banda lateral inferior, las amplitudes de señal están subiendo. Sin embargo, según Fourier, debería darse una distribución de este tipo, donde aquí tenemos centrada la fundamental y a medida que vamos a frecuencias mayores, las tensiones deberían ir disminuyendo. Eso, que es lo que ocurre en la realidad, produciría una disminución de la amplitud del volumen de la señal en las frecuencias más altas, tanto en banda base como en banda lateral inferior o en banda lateral superior. Por lo tanto, los equipos transmisores de FM de calidad agregan un circuito que amplifique las señales en frecuencias más altas para compensar la pérdida que ocurre en el valor de amplitud de esas frecuencias. Si no, las señales de mayor frecuencia, los tonos más agudos, tendrían menor amplitud y la señal perdería calidad. Los circuitos que se utilizan para amplificar las señales de frecuencias más altas antes de transmitirlas se llaman circuitos de preénfasis. Y lo que van a hacer es que a partir de una frecuencia determinada, para este ejemplo, a partir de los 400 ciclos, la ganancia, la amplificación va a ir subiendo, aquí está expresada en decibeles, hacia las frecuencias más altas. Fíjense que en una frecuencia, para este caso, de 12.400 ciclos, tengo 12 dB de amplificación frente a una frecuencia de 1.600 ciclos, donde la amplificación aproximadamente es de 0,2 a 0. Los circuitos de preénfasis, por lo tanto, están conformados por filtros, pasaaltos, pasabajos y amplificadores diferenciados. El concepto es que si una señal, por ejemplo, la del canal L, la hago pasar por un filtro pasaaltos, es decir, aquí van a pasar a través de este filtro, supongamos frecuencias de 4.000 ciclos hasta los 15.000 ciclos de mi banda base. A esas frecuencias de 4.000 a 15.000 ciclos las voy a amplificar. Esto es un amplificador diferenciado. Y las frecuencias inferiores, es decir, de 4.000 ciclos hacia abajo, hacia los 0 ciclos, van a pasar por otro filtro donde no serán amplificadas, de manera tal que se sumarán a la salida y tendré las frecuencias más bajas de 0 a 4.000 ciclos sin amplificar y las frecuencias más altas de 4.000 a 15.000 ciclos, para este ejemplo, amplificadas. Esto es un caso típico de amplificador de preénfasis.